Hola amigos de KR Trading, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal para hacer el análisis post mercado del día 18 de mayo del año 2020. Aquí tenemos como siempre nuestra gráfica de 10.000 transacciones donde estamos revisando el activo del SP500. Lo que vemos es que ya tenemos un rango formado, tenemos resistencia y soporte en color morado. Tenemos estos eventos de Wyckoff que han sido determinantes, esta sacudida que aún no ha sido rota y este test que mostró una cierta fortaleza al alza del precio, lo que nos indica pues que hasta el momento la demanda es quien tiene el control del mercado. Digamos esto a nivel macro. También se puede ver que cuando la oferta ha aparecido, es decir, cuando se producen estos movimientos bajistas, no han logrado llegar hasta el soporte del rango, ni en esta ocasión, ni en esta ocasión tampoco, por lo que esto nos denota una fortaleza de los compradores de fondo, es decir, hay mucha fortaleza o mucha intención porque el precio continúe una carrera alcista, y eso hay que tenerlo en cuenta pues en el análisis a un plazo medio largo. Listo. De manera pues más micro, más centrándonos en lo que ha hecho el precio recientemente, lo que podemos ver es que hay un fuerte impulso, una corrida muy fuerte, muy potente, que incluso nos rompe la resistencia del rango y nos encontramos en este momento para la apertura del día de hoy. También es importante notar que nos encontramos entre zonas, entre esta zona macro y entre esta zona macro, por lo que inicialmente lo que vamos a favorecer son los trades en largo, ya que lo que vamos a tratar de pensar en este punto es que el precio va a venir a hacer un movimiento como estos para llegar al objetivo que sería la siguiente zona macro, donde entraríamos nuevamente a buscar un patrón, sea de redistribución, sea perdón, de reacumulación o de distribución para iniciar el movimiento a la baja. Igual, en medio del rango también tenemos que observar qué nos va mostrando el precio, y esto lo tenemos que ir pues analizando a medida que se va desarrollando la sesión. Con esto en mente ya nos podemos bajar a nuestra gráfica de 610 transacciones a buscar lo que serían los rangos de Wyckoff para el día de hoy. Entonces vamos a empezar y vemos que en principio el precio nos muestra lo que sería este rango de trabajo, un rango que de entrada nos va a mostrar lo que sería un marcaje de resistencia, un marcaje de soporte. Esto aquí sería pues un falso rompimiento, pero es muy leve, no lo voy a, pues, a etiquetar. Inicialmente este movimiento lo podríamos etiquetar como una sacudida, ¿cierto? Y así lo voy a plantear porque vamos a ir leyendo el mercado como si se estuviera pues desarrollando. Cuando vemos que el precio ingresa con fortaleza, es tal vez una confirmación de que esto efectivamente fue una sacudida, y aquí probablemente sería el test para continuar ya con un movimiento a la baja. Pero vemos que el precio no realiza este tipo de movimiento, sino que continúa o se desencadena más bien después de este rango un movimiento al alza, por lo que podemos notar o podemos identificar que en este punto hubo un ingreso fuerte de compras de la demanda. Entonces este punto acá lo vamos a marcar como un test. Esto aquí va a ser otro test. Entonces tenemos ya en este punto del mercado un contexto cruzado, cuando vemos ya que la oferta no es capaz de llevar el precio hasta el soporte, vemos que hay una fortaleza en la demanda, una fortaleza de fondo, lo que posteriormente desencadena en lo que es un rompimiento efectivo. A pesar de que no fue muy claro, pues el precio sí logra consolidar sobre la resistencia y nos da finalmente lo que sería una entrada de back, o ese trade pues o ese pues evento más bien de back que pertenece a la metodología de Wyckoff. Entonces con eso en mente ya iniciamos lo que sería la fase tendencial, esta fase que incluso nos alcanza a romper esta resistencia macro. Bueno, para no dejar incompleto este marcaje de zonas acá, finalmente lo que podemos concluir después de este desencadene en una carrera alcista del precio, este movimiento o este evento que se da acá finalmente no fue la sacudida, sino que fue más bien un falso rompimiento. Entonces esto aquí es un falso rompimiento que nos da una muestra de fortaleza de fondo. Es decir, aquí ya la demanda nos estaba dando señales o indicios de que el movimiento posterior, después de romper el rango, iba a ser al alza.
Entonces lo que uno tendería a pensar es cuál fue la sacudida de este rango. Siempre tiene que haber un evento de sacudida. En este caso, si vemos un poco en detalle, podemos observar que hay unos mínimos internos que se están rompiendo. Vemos que en este punto se marcan unos mínimos, aquí nos daría un evento de sacudida y aquí un evento de test final. Entonces reacomodamos las marcas, este sería un test y esta sería pues la sacudida del rango. Ahora sí, retomando, pues continuando con la carrera alcista del precio, vemos que hay un rompimiento de esta zona macro, donde el precio se frena finalmente en esta parte de acá. El precio se frena, digamos, en esta zona, y nos deja también marcaje de un freno que finalmente nos sirve como soporte para continuar con ese movimiento al alza. Realmente estos tipos de trades son trades para incorporarse en una fase tendencial, son trades de continuación, que tal vez en ocasiones toca estudiarlos un poquito más para poder incorporarse bien en este tipo de zonas, ¿cierto? Sin embargo, pues aquí vemos que el precio nos marca una resistencia clara, igual que en este punto, lo que nos da una oportunidad, al ver este movimiento a la baja del precio, de incorporarnos aquí en esta especie de back que se está formando en esta zona. Entonces sería pues como una forma de incorporarse, a pesar de que tocaría hacer una lectura más macro. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí un rompimiento de la resistencia macro, como lo veníamos diciendo, y este retroceso acá actuaría como una especie de back para esta zona, para posteriormente dar una continuación y llegar al objetivo planteado desde el principio, que es la siguiente zona macro, donde el precio finalmente llega. También podemos observar que en la tarde, en el final de la sesión, el precio nos empieza a marcar un rango, que vamos a tomar también parte del premercado, pues, o de la sesión asiática, que nos está dejando en principio lo que sería una resistencia, nos estaría dejando un soporte. Este movimiento en principio lo vamos a llamar un falso rompimiento, igual que este de abajo, aunque este de abajo también se podría principalmente llamarlo como una sacudida, porque el precio puede llegar y venir a hacer ese movimiento hacer ese movimiento y continuar al alza para después venir a apoyarse y seguir ese movimiento, pero también podría venir a hacer esto otro, en cuyo caso este sería un rompimiento efectivo. ¿Por qué lo llamo falso rompimiento y no sacudida? Porque no tenemos un contexto claro, o no tenemos un desarrollo claro del precio, y tenemos que esperar a que durante ese desarrollo de la sesión asiática, europea y probablemente pues ya en la sesión americana se tome una decisión en ese rango, en cuyo caso ya podremos etiquetar esto, sea como una sacudida si el precio define ir a la baja, o un falso rompimiento como muestra de fortaleza si el precio define seguir su camino al alza. Listo, entonces este es como los escenarios pues, que se presentaron el día de hoy, el análisis, y vamos a observar cuáles fueron las entradas válidas para la sesión. Vamos a limpiar un poquito el gráfico y vamos a mirar esas entradas válidas. Entonces tenemos que en principio las entradas en largo fueron este test, este back y este otro back de acá. Básicamente esas fueron las entradas. Vamos a marcarlas con el color que es, las entradas que fueron válidas. Ya saben que las entradas de más alta probabilidad de funcionar son estos back. Estos back ya tienen demasiada confirmación, a pesar de que este era un poco complejo de leer, y más que ya a esa hora el mercado estaba un poco lento. Y ese trade, ese test, es un poco difícil de tomar por el tipo de evento de sacudida que se dio, ya que ese falso rompimiento nos hacía pensar que eso era la sacudida real, por lo que uno podría esperar un movimiento a la baja desde este test. Entonces realmente el evento pues clave fue la falla de este test. Cuando este test falla y no es capaz de romper a la baja, y sin embargo el mercado o el precio rompe al alza, vemos que en ese punto donde falla el test es donde se da el back para hacer la continuación al alza. Entonces ese era el trade digamos de mayor probabilidad del día. Listo, les voy a mostrar pues mi entrada de la operativa del día de hoy. Yo salgo pues en break even. Yo tomé, vamos aquí a la cuenta real, deshabilitamos la cuenta de simulación y mostramos las entradas. Yo tomé un trade que fue este de acá, como les decía, esperando que el precio continuara un movimiento a la baja,
que nos viniera a hacer como una especie de back y continuar hasta la siguiente zona macro. Pero finalmente vemos que este test falló y yo ya tenía pues el trade protegido en break-even, y ahí pues el precio viene y me saca y continúa pues con su camino al alza. Realmente este trade en su momento no lo identifiqué porque aquí estaba muy consolidado y seguía en mente pensando pues que esto seguía siendo una sacudida, pero ya vimos que el precio después nos confirmó que esto realmente era un falso rompimiento y la sacudida real era esta. Listo muchachos, entonces eso fue todo por hoy, espero que les haya servido este análisis y nos seguimos viendo en el mercado, esperamos sus comentarios, que estén muy bien, saludos, hasta luego.